Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Desde hace tiempo queríamos que los X-Men regresaran a casa, queríamos que por fin este increíble equipo de mutantes se les diera la adaptación que muchos de los héroes de Marvel han conseguido, donde por fin podamos ver en la pantalla grande esta metáfora de discriminación, minorías y racismo que se ha vuelto tan icónica en las historias de los mutantes. Nos parecía una gran noticia cuando por fin Disney reveló que los derechos de este equipo de héroes estaban de vuelta en Marvel, pero sabemos que la introducción de estos personajes al MCU no será una tarea sencilla, por eso en este video te traemos cómo es que podrían ingresar los X-Men al MCU. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido, Vengador. Llevamos desde hace tiempo esperando el debut de los X-Men, personajes tan icónicos del universo de Marvel que seguramente Kevin Feige y su gente no se tomarán a la ligera para lograr introducirlos de la manera correcta. En un inicio, desde que se anunció la compra de Disney Fox, nosotros pensábamos que se iban a tardar para presentarnos, sobre todo porque han sido unos personajes con bastante actividad en las películas. Los X-Men se presentaron por primera vez en la pantalla grande en julio del 2000 con el lanzamiento de la primera película de X-Men. La película fue un éxito comercial y esta cinta, junto con el éxito de Spider-Man de Sam Raimi y Blade de Wesley Snipes, fueron los responsables de la primera oleada de la popularidad de las películas de superhéroes en la actualidad. La franquicia tuvo 2 secuelas, 5 películas derivadas y 4 entregas en la línea de tiempo de precuela, y oficialmente aún le falta el lanzamiento de The New Mutants, con el que terminará. Ahora que Disney recuperó sus derechos, sabemos que puso de inmediato en espera todos los proyectos de X-Men de Fox que estaba desarrollando y luego los canceló. Esto lo hizo que se especulara un poco sobre que tal vez Marvel se estaba preparando para usar a los personajes muy pronto en algún tipo de reinicio. Esta especulación se confirmó más o menos en la San Diego Comic Con del 2019, cuando el propio Kevin Feige nos reveló a todos los fanáticos del MCU que ya estaba trabajando activamente en un reinicio de los mutantes, entre ellos los X-Men, más allá de la fase 4. Además de esta confirmación, es muy poco lo que de manera oficial se ha revelado sobre este debut. Suponemos que tendríamos un reinicio similar a como fue la presentación de los Avengers, ya saben, un par de películas de estos mutantes de manera individual para continuar con una gran película que los revele como un gran equipo juntos. Pero analizaremos un poco más a fondo todo lo que conocemos de la llegada de los X-Men al MCU y cómo este debut podría ser más pronto de lo que esperamos. Sabemos que este debut no es una tarea fácil para Marvel Studios, un conjunto completo de factores se interponen en el camino, y si Marvel realmente quiere integrar al equipo de una manera que sea aceptada por los fans de los cómics, los fans de las películas anteriores y al público en general, sabemos que Marvel quiere que este reinicio sea completamente diferente a lo que habíamos visto hasta ahora que hizo Fox. Tenemos que tener una marcada diferencia entre la versión de Fox y lo que el MCU nos traerá, y también debe de pasar algún tiempo hasta que podamos ver una película de X-Men como tal, sobre todo para que los fans no se confundan con estos universos y que exista una clara diferencia. El MCU deberá de recordar momentos los más brillantes de Fox, pero también deberá de ser original. Kevin Feige y la compañía deben de lograr un equilibrio adecuado entre familiaridad y originalidad. Los fanáticos querrán ver aparecer a ciertos X-Men ya que son icónicos y esenciales al avanzar con las historias de esta raza mutante. Esta es una sustitución que también le sucederá a los Cuatro Fantásticos, pero ellos son solo 4 miembros, no nos presentaron muchos villanos y sinceramente hay pocos momentos memorables de tantos reinicios que tuvo ya esta franquicia. Parece que sería mucho más fácil hacer algo diferente con esta familia de héroes, sobre todo porque la última película de este equipo ya lleva tiempo que se estrenó. Además, la última película fue un reinicio de la serie, entonces no hay mucha continuidad por la que preocuparse. Por el contrario, el universo de X-Men es muy vasto y fueron más los personajes icónicos de esta franquicia que utilizó Fox. Por eso resulta muy lógico que el plan de Marvel sea comenzar a introducir poco a poco a estos mutantes de 2 maneras diferentes. Una podría ser dándoles películas a estos personajes de manera individual o dentro de las películas de otros héroes que ya pertenecen al universo cinematográfico de Marvel, pero en ambos casos casi un personaje a la vez y no como un solo grupo ya formado. Y de eso ya comenzamos a tener filtraciones, porque Mikey Sutton, quien es conocido por sus filtraciones acertadas en este universo, en esta ocasión se menciona que con uno de los personajes que comenzarán la introducción del universo de X-Men al MCU podría ser con Rogue en la película de Capitana Marvel 2.
Mikey Sutton explicó que se uniría como adversaria o como un antagonista de Carol Danvers y formaría parte del grupo terrorista mutante. Tal introducción puede parecer un poco diferente del enfoque que le dio al personaje Fox, pero le daría al personaje una entrada con mucho más peso. Continuaría siendo una mutante y esto tiene su inspiración dentro de los cómics, donde Rogue ha sido una adversaria para Carol Danvers. Esto no convertiría a la película de Capitana Marvel en una película disfrazada de X-Men, porque únicamente se estaría presentando a una pequeña parte de todo lo que será este gran universo y sería una manera sutil de comenzar con la introducción de los mutantes. Y claro, por otro lado, aunque se puede escuchar las palabras grupo terrorista mutante, y esto a todos nos hace pensar en la conocida hermandad de mutantes que dirige Magneto, justamente Sutton continúa en su filtración señalando que el grupo terrorista mutante puede no ser el mismo dirigido por Magneto, intentando evitar estas narrativas que ya utilizó Fox y que están muy vinculadas al icónico personaje que interpretaron Ian McKellen y Michael Fassbender. Por otro lado, Mikey Sutton hace otra revelación. Menciona en su filtración cómo los Illuminati podrían llegar para Doctor Strange y el multiverso de la locura, recordando que este grupo de grandes personalidades de Marvel cuenta con varios miembros que ya han sido presentados en el MCU, y claro, incluyendo al profesor Charles Xavier, y quizás de esta manera sería una forma muy diferente de presentar al Profesor X, y aquí tendríamos otra película que no es precisamente alrededor de los X-Men, pero que sutilmente nos estarían presentando a estos personajes. Tomemos en cuenta que Patrick Stewart ha revelado que Kevin Feige ha estado en conversaciones con él para que vuelva a interpretar a su icónico personaje en silla de ruedas, pero que él rechazó el papel porque ya está satisfecho con su participación en la cinta de Logan. Estas son solo algunas de las opciones que parece que está considerando Marvel, y no dudamos que utilicen a los personajes más representativos de este universo, pero con las grandes posibilidades que tiene una franquicia como X-Men, no dudamos que Marvel quiera comenzar a presentar a mutantes un poco más desconocidos para el público. La lista de personajes es realmente grande. Esto también le dará la oportunidad de mayor diversidad y representación en cuanto a superhéroes por parte del universo cinematográfico de Marvel. Pero otra gran interrogante que nace de toda esta introducción de personajes es qué historias de los cómics podrían estar tomando como inspiración. En los 20 años transcurridos desde que Fox lanzó la primera cinta de los X-Men a los cines, se han inspirado fuertemente en los cómics en las historias clásicas de estos mutantes, y han adaptado una gran cantidad de sus historias más famosas. Estas incluyen God Loves, Man Kills, Days of Future Past, Wolverine Origins, Weapon X, The Dark Phoenix Saga, que fue adaptada 2 veces, Gifted, Old Man Logan y Apocalypse. Si bien estas obviamente no son todas las historias que se han contado sobre el equipo de superhéroes X-Men, estas son algunas de las más icónicas y aclamadas para muchos de los fans, y el hecho de que Fox ya haya hecho la mayoría de ellas limita seriamente la cantidad de originalidad que Disney puede aportar en este reinicio para los mutantes. El universo cinematográfico de Marvel, sin lugar a dudas, ha sido muy bueno para reinterpretar las historias de los cómics y darle su propio giro. Hemos visto cómo otros personajes no estaban interesados a contar la misma versión de ciertas historias, y vimos cómo claramente cambiaron la manera de introducir al Spider-Man de Tom Holland y cómo se logró alejar de cualquiera de las historias adaptadas por Sony en la trilogía original o en The Amazing Spider-Man. A los fans nos pareció que la versión de Tom Holland en cuestión de narrativa es muy diferente al Spider-Man de Tobey Maguire o al de Andrew Garfield. Esto significa que lo más probable es que Marvel evite usar el material fuente ya adaptado por Fox en su propia serie de X-Men. Debido a esto, Marvel se verá obligado a acercarse a las historias más contemporáneas de los X-Men, es decir, desde principios de la década de 2000 en adelante, y esto no es necesariamente negativo, ya que hay muchas grandes historias de los X-Men de esta época. Recordemos que los cómics de X-Men han presentado sus propios cambios con las nuevas narrativas del escritor Jonathan Hickman, con los arcos de Powers of X, y claro, hasta podríamos ver en un momento a Avengers contra los X-Men, una serie de cómics que sería increíble verlo en la pantalla grande. Pero también existe la posibilidad de que el MCU quiera ser totalmente original en la forma en que reinician a los X-Men. No suena como una idea descabellada, ya que todos estos héroes podrían así unirse de una manera mucho más fácil al arco principal del universo cinematográfico de Marvel. Si Marvel toma este camino, sabemos que serán inteligentes y encontrarán una manera fluida de incluirlos. Como mencionamos, es muy probable que esta introducción de personajes sea poco a poco. Les funcionó con los Avengers y seguramente harán lo mismo para los X-Men, pero con la gran diferencia de que ahora el MCU cuenta con 2 plataformas para presentar a sus personajes, las películas y las series. Esto quiere decir que no a todos los personajes nos lo presentarán de la misma manera, ya que el formato de las series les da muchas posibilidades a Marvel de introducirlos con mucho más detalle. Esto
Esto resulta conveniente sobre todo porque necesitamos entender por qué el origen de los mutantes y de esta alteración genética es algo de lo que no se había hablado hasta ahora en el MCU. De hecho, tenemos a dos personajes mutantes dentro del universo de X-Men que cuentan con poderes, pero se les atribuía las gemas de la realidad y no a ninguna mención del Gen X. Scarlet Witch y Quicksilver son dos personajes mutantes en el universo de los cómics. Tal vez ahora nos expliquen mejor el origen de sus poderes y terminen revelándonos como mutantes que en realidad son. También existe la opción de explicar que el Gen X es un descubrimiento reciente, quizás hasta una consecuencia de los eventos de la saga anterior. Sin embargo, si fueran por ese camino, sería difícil explicar cómo Charles Xavier puede formar el instituto y comenzar a reclutar mutantes tan rápido. Son muchas las posibilidades y aún nada es oficial, pero entendemos que será una decisión que Marvel debe de estar tomando con mucho cuidado sobre la introducción de los X-Men para que pueda hacer su debut en el MCU. Pero de igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Wolverine, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.